La aterradora bruja de Izcali. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su canal de YouTube y redes sociales. De acuerdo con experiencias de otros compañeros taxistas que hemos vivido encuentros aterradores con seres en la carretera por nuestro trabajo como choferes públicos, la zona con mayor impacto en avistamientos de brujas bolas de fuego es Cautitlán, Izcali. Muchas personas han visto saltar de cerro en cerro y moverse rápidamente sobre la carretera a estas aberraciones prehispánicas. Ya no hay duda, estas son nada más ni nada menos que unas reales brujas híbridas. Yo pensaba que esto era algo ilógico e incomprensible y no dije nada, pues en mis más de 20 años como taxista jamás experimenté algo tan aterrador. Y creo que es momento de contarlo públicamente. Así como lo contaré, me pasó hace ya algunas décadas y la única explicación que me queda es aceptar la realidad de que estas brujas se convierten también en animales, aves, pero sobre todo en unas bolas de fuego para trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Por eso, a continuación relataré esto, que para nada es leyenda, más bien es mi realidad. Ese día nunca lo olvidaré. Me tocó una noche de luna llena de viernes en el mes de octubre del año 2010, ir por una cliente en mi taxi justo a Cautitlán, Izcali, allá en el Estado de México. De esto sería poco antes de la medianoche. La verdad me gustaba trabajar en horarios nocturnos por el exceso de tráfico y porque el calor en esa época estaba a su máximo apogeo. Al llegar al domicilio señalado, a donde me solicitaron el servicio, de allí salió una mujer de aproximadamente unos 55 años de edad, vestida totalmente de blanco, con muchas joyas. De inmediato me imaginé que eran de fantasía o falsas, porque en esa zona abundan los asaltantes, y no creí que esta mujer se arriesgaría con semejante oro en el cuerpo. Cuando estacioné el taxi, de inmediato le pregunté que a dónde la llevaría. La clienta, con una enorme educación, me respondió que al mercado del pueblo, ese que nunca cierra. Así que sin pensarlo más, la llevé. Se bajó y compró unas hierbas, unos amuletos, peladoras, y de nuevo iniciamos el viaje. Me exclamó: «Señor, por favor, vamos por a ir al norte de Tepoztlán, pero vaya por ese camino pegado al cementerio de favor. Va que allí me están esperando unos amigos». Nuevamente obedecí, pero ese camino en cada metro se tornaba extraño y muy misterioso. De hecho, había muchos gatos muertos. Conforme llegábamos al cementerio, se me hizo raro, pero de pronto la mujer tomó su teléfono y exclamó: «Compadre, espérame unos minutos, ya vamos para allá. Estamos casi a punto de llegar al cementerio». Miré mi reloj y noté que faltaban minutos para eso de la 1 de la mañana. Al entrar al panteón, estacioné el taxi y ella se bajó. Pensé que su compadre allí trabajaba, o por lo menos era el velador del cementerio. Y en eso aproveché para fumarme un cigarrillo, ya que el frío viento de esa madrugada me calaba los huesos. Pero del susto, por lo que miré, el cigarro se me resbaló de la boca. Para mi sorpresa, la señora que traía en el taxi, de una extraña forma se paró en segundos frente a mí, solo que al incorporarse, esta ya no traía pies. Esta aterradora mujer no tocaba el piso, su rostro era deforme y con la pobre luz de la luna se le notaba carcomido, lleno de granos, pero lo que en verdad me paralizó fue que emitía un graznido, como de guajolote o pavo. Esa era una escena impresionante, además de aterradora. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas me traicionaban, y fue que recordé cada suceso y relato que vivieron mis compañeros de trabajo, e imaginé mil cosas de donde no sabía qué hacer. Pensé que era un sueño, y que imaginé todo esto que me pasó, pero al voltear,
Miré que estaba parado justo enfrente del cementerio de Tepozotlán. En eso la mujer soltó una carcajada para después comenzar a flotar una vez más junto a mí. Estaba en shock, sin poder moverme. Me dijo: no te asustes, yo soy una real bruja híbrida de Catemaco, Veracruz, y vine a esta zona de Izcali directamente a cumplir unos trabajos con muertos. La verdad es algo peligroso y para nada fácil. No temas, amigo taxista, que mientras aceptes a trabajar esta noche conmigo, vendrás protegido. Por eso te aseguro que no te pasará nada. Sin dejar de temblar, solo escuchaba, veía y callaba, pues mi cuerpo estaba petrificado y del miedo sin habla. Ahora, amigo, vamos a cargar a otras almas de aquí. En eso la mujer se subió al taxi sin tocar el piso, y fue allí que un fuerte frío helado invadió mi cuerpo, y más cuando ella me dijo: oye, no temas, pero te quieren tocar. Al oír eso, con miedo pensé que solo querían tocar mi hombro, pero no fue así. Con miedo escuché cuando alguien susurraba en mis oídos, y en lenguas indígenas, y que yo no conocía, unas palabras paganas. Del miedo no quise levantar la mirada, pero la señora me ordenó avanzar una vez más para abandonar el cementerio, pues aseguraba la bruja que ya habíamos terminado un trabajo más. Con un profundo temor le obedecí. Recuerdo que esa oscura y fría noche, la luna llena, que lucía enorme, alumbraba mi paso. En eso ella leyó mi mente y me ordenó algo que de nuevo perturbó mis sentidos. Me escamó la bruja de Izcali: bájate y pídele a la luna lo que quieras. Esta es tu oportunidad, que ella te concederá lo que sueñe. Estaba sin habla y rogaba a Dios porque amaneciera y esta pesadilla terminara de una vez. Fue allí que se bajó y le empezó a pedir a la luna ayuda para sus trabajos, ritos y rituales, pero en una voz que no era la suya y en una extraña lengua. Al oírla hablar así, me daba escalofríos y un miedo que me calaba los huesos, pues como taxista, ese era mi primer aterrador encuentro con una real bruja de Cautitlán en Izcali. Ella me ordenó llevarla en total, antes del amanecer, a 7 cementerios diferentes del Estado de México, y en cada uno hacía lo mismo. Flotaba y pedía a la luna en extraña lengua. De cada cementerio sacaba almas, y les juro que de cementerio en cementerio el taxi se sentía muy pesado. Cada que salíamos de él era como si tuviéramos más y más pasajeros. Conforme avanzábamos, ella me decía que entregaríamos esas almas en diferentes casas y negocios que urgían, porque eran parte del trabajo que le pagaron. Teníamos que terminar de repartir estas almas antes del amanecer, y me pidió que la llevara a Teoloyucán, casi cerca de San Juan Citlaltepec, tierra de las brujas, de donde ya había escuchado hablar de estas leyendas que ahora eran ciertas. Párese allí, amigo, que compraré un arreglo de flores para una buena amiga, me dijo, ya que a ella le gustan mucho, y más cuando se la vienen a dejar. De hecho, te aseguro que al verla se pondrá muy feliz. Volví a mirar el reloj y noté que ya eran las 3 de la madrugada. Aceleré un poco, pues temía que esta bruja me hiciera daño, y quería ya dejarla por allí para correr a donde fuera y despertar de esta pesadilla. En un lapso de 3 minutos llegamos a casa de esta amiga. Honestamente era un lugar muy bonito, de un enorme jardín y con un patio increíble. Cuando estacioné el taxi, de allí salió una mujer rubia, muy bella y con una pijama blanca, la cual le dijo a la bruja que pusiera las flores frente a su jardín y que saldría en unos minutos. Ella obedeció y después de media hora nunca se apareció. Fue allí que con una sonrisa en la boca me pidió la bruja de Izcali que nos fuéramos de allí. La verdad, eso se me hizo muy raro, pero obedecí. Muy agradecida, la bruja me dijo: mil gracias, amigo, en verdad has hecho un buen trabajo. Ahora dime, ¿qué te gustaría como pago? No contesté, pero ella me leyó la mente y dijo que eso sería fácil. Efectivamente,
Eso era lo que pasó por mi mente, ya que días antes me asaltaron varios tipos por allí cerca y me lastimaron casi hasta dejarme muerto. Bueno, pudiera darte oro, dinero y hasta un tesoro, pero si eso es lo que quieres, está bien, yo te lo daré. Solo dame una moneda de favor, me indicó la bruja. Le di la moneda que pidió. Ella, con una horrenda voz como de animal y en un extraño vocabulario, le gritó a la moneda diciéndome: estamos cerca, llévame justo a donde te asaltaron. Obedecí de nuevo y la llevé a 4 calles más adelante. Casi al llegar, ella me dijo: fue allí, ¿verdad? Ya lo siento. Y agarró la moneda con tanto odio que la lanzó a ese lugar, y esta, al tocar el piso, explotó como un petardo tan duro que hasta cimbraron mis oídos. Mañana, amigo mío, verás lo que te digo, que es verdad. Tu deseo estará cumplido, ya que me has hecho un buen trabajo y estoy en deuda contigo. Me dio mucho gusto conocerte y que me trajeras. Por eso mismo le pediría a mis santos y muertos, así como espíritus, que te protejan de por vida. Casi a punto de desmayarme, le di las gracias. A pesar de que me pagaba con monedas de oro, no las acepté. La verdad, no quise cobrarle nada. Ella se bajó del taxi entre Supango y Teoloyucán, y allí se fue volando ante mi incrédula vista. Reaccioné minutos después. Eran casi las 6 de la mañana y el frío me sorprendió con el canto de los gallos. Regresé a Cuautitlán Izcalli y recordé que estaba cerca de la casa de la bella amiga de la bruja, a la que le llevamos flores. Pero Dios mío, allí no terminaba mi pesadilla. Al reconocer la casa, miré que estas flores seguían allá afuera, solo que esto no fue lo más aterrador que miré, porque ahora esta no era una casa, por el contrario, era una real y auténtica tumba de otro cementerio. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué ahora le habíamos llevado flores a una muerta, si creí que allí acababa mi sorprendente noche? Estaba muy equivocado, por al llegar a cargar gasolina, me encontré a otro taxista amigo mío, el cual me dijo: ¿ya viste las noticias, Alberto? Justo hoy en la madrugada mataron a balazos a los 3 tipos que te asaltaron. Madre mía, esa noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi deseo se volvió realidad. Desde entonces ya no trabajo de noche, y mucho menos llevo a nadie a un cementerio como taxista. Allí comprendí que las brujas se transforman en bolas de fuego y eran las que saltaban cruzando los cerros en búsqueda de su próxima víctima, las cuales regularmente eran hombres borrachos que caminaban por los montes después de la parranda, algún viajero extraviado, la sangre de niños recién nacidos y, ¿por qué no?, algún taxista como yo. Cuentan otros amigos que una vez una mujer vecina escuchó a su bebé llorar agitadamente, por lo que se paró a calentar su leche y corrió a llevarle un biberón, ya que pensaba que podría tener hambre. Pero al llegar a la cuna de su hijo, sorprendentemente vio una bruja intentando chupar la sangre de aquel bebé. La mujer, aterrada, corrió rápidamente por un Cristo de madera y, al ponerlo frente a la cuna donde estaba la bruja, esta salió rápidamente disparada por la ventana de aquella humilde casa, solo que no lo hizo corriendo o caminando, sino que antes de salir se convirtió en una enorme bola de fuego y voló rápidamente, perdiéndose así entre la oscura noche por los cerros. Le conté esto a la mayoría de mis amigos y coincidimos en que la noche se hizo para dormir y descansar un poco. Créanme que existen infinidad de cosas de las que pocos creerán, pero gracias a Dios viví para contarlo. Solo que desde esa experiencia me diagnosticaron diabetes por el susto que pasé. Otras versiones de compañeros afirmaban que las aberrantes brujas de Izcalli eran especiales porque se transformaban en seres aterradores, los cuales se quitaban las partes humanas. Estas brujas eran mucho más complejas, pues al reunirse en una fogata, las mujeres hacían un rito satánico en donde podían desprenderse de sus 4 extremidades. Una vez que se desprendían de sus brazos, piernas y ojos, las brujas las colocaban cerca de aquella hoguera
para que se mantuvieran calientes. Luego se ponían alas y patas de aves de corral, especialmente de un guajolote. Después su boca la transformaban en un pico con una larga y muy delgada lengua con la que podían succionar la sangre de su víctima. Una vez que ya estaban listas para salir a buscar a su presa, las brujas se iban a lo más alto de un cerro y de ahí saltaban de una en una por los aires y se prendían en llamas para poder moverse con la seguridad de que ningún poblador podía ver su cara. Así que les suplico que si trabajan de noche o suben algún ser extraño con ustedes, solo pídele a Dios de que no sea la aterradora bruja de Cali, porque esta no tentará el corazón como lo hizo conmigo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor taxista Alberto García. El policía y la muerte del kilómetro 31. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del primer oficial Bruno Áviles Espinosa. El desierto de los Leones, en la ahora Ciudad de México, es un sitio que guarda infinidad de misterios. Se trata de una zona húmeda, donde la niebla baja nada más que comienza a ocultarse el sol, y con ella la temperatura desciende, abriendo paso a la noche. Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se desdibujan en la oscuridad y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes del anochecer, al despertar a sus cientos de fantasmas que a esa hora deambulan penando. Yo soy policía de la Ciudad de México, de la alcaldía de Gustavo Amadero. En esa época mi comandante me ordenó ir por él hasta su casa allá por el kilómetro 31, de la carretera a Toluca por el famoso desierto de los Leones, y yo cumplí la orden. Recuerdo que era la madrugada de un sábado para amanecer domingo, justo a las 3 de la mañana. Mi compañero y yo fuimos por el comandante al punto indicado. Recuerdo que veníamos platicando acerca del servicio de policía cuando se nos atravesó justo en el kilómetro 31 una anciana, y como mi compañero no la vio, yo le grité: «Cuidado, que vas a matar a esa anciana». Él muy asustado me replicó: «¿Pero de qué demonios hablas si allí no hay nadie? Y menos tu anciana que dices». Les juro que borracho no venía, y unos 20 metros más adelante y casi en medio de la oscuridad, nos detuvimos sin bajarnos de la patrulla para ver si no habíamos atropellado a esa misteriosa viejita. Pero al oscuro no veíamos nada, hasta que mi compañero apenas y podía pronunciar palabra. Una mueca de horror se dibujó en su rostro y sus ojos casi se salían de su lugar. Solo me señalaban para que volteara y una extraña y horrible sensación recorría mi piel. Parecía que nos prendieron el aire acondicionado frío de la patrulla. Atrás de mí estaba parada la viejita. Se veía más o menos que no tenía cejas, que su rostro era sumido, casi sin carne, y tenía un olor putrefacto a muerte. Y sin poder voltear, le pregunté como pude: «¿Se le ofrece algo, señora? ¿La podemos ayudar?». En mi nuca se dejó escuchar un macabro quejido agonizante. «Ah». Y de pronto una fría mano entró por el cristal y recorrió mi cabeza, y allí sentí morir. Tenía unas uñas largas en su mano helada y huesuda. Yo no podía voltear. Estaba paralizado. Mi compañero lo único que hizo fue acelerar la patrulla, y nos llevamos a la anciana horripilante colgada de la puerta a muchos metros, hasta que de un frenón, esta salió disparada por entre la hierba, lanzando al caer un sonido de dolor. Yo solo cerré los ojos, pues no daba crédito de lo que acabábamos de pasar. Estábamos nerviosos, pues posiblemente matamos a esta anciana, ya que la arrastramos hasta dejarla caer de la ventana, de donde se colgó y rodó por el bosque. Nos detuvimos para auxiliarla, con un impresionante miedo que era raro, pues décadas de años de policías y ahora una anciana nos daba más miedo que un ladrón. Prendimos la torreta de la patrulla, sacamos las lámparas y nos dispusimos a auxiliar a esa anciana,
pero allí no había nada. Solo a lo lejos se escuchaba un sonido lastimero de alguien lamentándose, que poco a poco desaparecía entre las barrancas a esas altas horas de la madrugada. Les juro por Dios que nada tenía sentido. Todo era extraño, y mejor nos regresamos a la patrulla y fuimos por el comandante a su casa, pues estábamos ya cerca. Ya casi amanecía y este se molestó por el retraso. De hecho, nos llamó la atención, pensando que nos quedamos dormidos. Pero le contamos con pena este evento, pensando que nos tomaría por locos, pero su respuesta nos sorprendió. Ay, compañeros, entonces yo no estoy loco. ¿Saben? La verdad, a mí me da miedo salir de madrugada y regresar ya anoche, y más si estoy solo. He visto a niños ensangrentados, mujeres mutiladas, ancianas penando, animales raros, desde brujas, aves y hasta perros enormes. La verdad, si les decía, me tomarían como demente, pero ahora queda comprobado que es más real de lo que parece esa carretera maldita de la muerte, donde muchas almas han quedado atrapadas. Señor Chemo San Juan, por pena ya nosotros sorprendidos, solo oíamos, y esa fue la primera y última vez que íbamos por el comandante a su casa. Mejor pedimos cambio de agrupamiento, y al día de hoy, desde esa fecha, nos rondan los muertos y cosas inexplicables. Por eso cuando caiga la tarde, mejor trata de abandonar este terrorífico lugar, donde la niebla baja y las figuras fantasmales en los árboles parecen ser ilusiones que podrían convertirse en realidad. Recuerda esta escalofriante historia del kilómetro 31. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. El taxi, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales. Pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada, a orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible que aún a estas fechas me produce bastantes escalofríos, el solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada la zona, era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento, quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza. Me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Eran 5 jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad se impactaron con un camión de 3 toneladas. Le fue imposible frenar, pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió, lo dijo en tono de consuelo, y con lo que cuentas,
Yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asienten con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Espero que te haya gustado este pequeño relato. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Muy pronto, El trailero y el muerto de los lamentos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor trailero Joaquín López. Usted tiene muchos kilómetros más que recorrer, mi buen amigo, y a mí ya se me acabó la carretera, y más porque no tengo la licencia de Dios. La carretera es de respeto, y una vez más quedó reafirmado. En mis 20 años de trailero jamás había vivido tal cosa, y trato de no manejar cansado, y menos de noche. Cierto día salí con rumbo al norte de Torreón, Coahuila, desde mi base en Ciudad de México. Faltaba poco para anochecer, aún había unos pocos rayos de luz, y en mero San Luis Potosí me hizo la parada un hombre con las típicas señas de nosotros los traileros, y me detuve a auxiliarlo. ¿A dónde vas, camarada?, le pregunté. Él con una voz triste me comentó que su tráiler se quedó sin combustible, pero que ya venían a ayudarlo, que si lo podían llevar a donde parqueó su camión, y yo acepté gustoso. Segundos después se subió y en esa parte del camino se iba lamentando. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y así era lo mismo. Yo no quise hacerlo. Dios mío, en verdad no quería. Y sacó entre sus ropas una foto donde al parecer eran sus hijos y esposa, y los besó. Y luego comenzó de nuevo a lamentarse. Ellos son mi familia. Los amo mucho, pero ya no estamos juntos. Jamás lo estaremos. Yo soy de Izúcar, de Matamoros, de la colonia Bellavista, camarada. Yo pensé que tenía problemas familiares y lo dejé lamentarse. Después de un rato se comenzó a sentir un escalofrío terrible, como si estuviéramos en un refrigerador, y el amigo trailero agachaba su mirada. Él traía ropa de chofer muy antigua, que ya no era de moda, y él era de unos 40 años, aproximadamente por su gorra a media cara. No logré verlo bien, pero noté que lloraba. Después el trailero me preguntó, ¿de dónde eres tú, amigo? Contesté, de Iztapalapa, amigo, de Ciudad de México, al mismo tiempo que quise poner música para no dormirme, pues el cansancio me vencía a cada minuto. Extrañamente, desde que él se subió, todo en mi tráiler dejó de funcionar. Las luces, la música y hasta la calefacción, y el radio por nada prendió. Él exclamó, trata de no dormirte. Yo me dormí y ya no volví a ver a mi familia, y me lamento noche a noche el no poder verlos. A veces yo los visito cuando ellos están dormidos y les doy un beso a ellos y a mi bella esposa. No quiero que te duermas, eso sería fatal. Mejor te llevaré a donde está mi tráiler. Allí podrás tomar un café. Allí es bonito y yo siempre descanso en paz. Esto que él me dijo me dejó confundido, pero igual no le di mucha importancia y manejé hasta llegar a ese restaurante que él mencionaba. Tú tienes muchos kilómetros que recorrer, amigo, y yo ya llegué a mi destino. Tu vida sigue y la mía ya se quedó estacionada. La licencia de conducir de Dios ya me venció. Pero mira, no me hagas caso. Allí está el restaurante, y ese que ves es mi bello camión. No sé de qué diablos pasaba, pues allí estaba un restaurante que jamás en mis 20 años de vida de trailero había visto, y era uno antiguo como del siglo pasado, pero por Dios juro que nunca lo había visto. En esa área de la carretera, y para colmo de esto, nos paramos junto a su camión, el cual era viejísimo,
como de 1960, pero impecable, en excelentes condiciones. Era una joya de antigüedad. Y le dije: amigo, tu tráiler es una reliquia. Y él contestó: ¿cómo crees? Si es de los más nuevos. Y se comenzó a reír. Yo pensé que el camarada venía borracho o drogado, pero entramos a tomar un café. El sueño y cansancio me vencían y cada vez era más pesado. Ya sentados en la mesa me comenzó a entrar un frío de esos que te calan los huesos. El trailero me dijo: ¿sabes por qué ese camión ya no funciona? Pues porque yo, al igual que tú, manejé cansado y lo eché a perder, y me arrepiento al día de hoy. Por eso vine hasta aquí contigo, porque no quiero que te accidentes, amigo. Tú eres joven, noble, y tu familia te espera. No quiero que corras mi misma suerte. Lo increíble de esto que cuento es que en ese restaurante la poca gente que había era rara. La mayoría lloraba, las otras personas rezaban, y los que allí trabajaban traían ropa antigua, ropas de colores pasados y acampanados, como los de años 70. Noté que esta gente tenía más hueso que carne en su cuerpo. Era como si todos estuvieran chupados. Seguí tomando mi café, pero no dejaban de mirarme. Me sentí extraño, como si algo no anduviera bien. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te mueves? Era uno de mis compañeros de la ruta que estaba asustado. Me dijo que él venía a 1 hora de mí, y al pasar cerca de esta bajada, donde me encontró tirado, vio a mi tráiler solo y con la puerta abierta, y pensó que me habían asaltado, y me comenzó a buscar hasta que me encontró hablando solo y acostado aquí en el pasto. Le comenté todo, y él, sorprendido, exclamó: ¿cuál restaurante? ¿De qué demonios habla? Y él dijo: aquí había uno, pero dice mi abuelo que ya no existe. Amigo, cuenta mi abuelo que él también hace 40 años subió al mismo trailero que tú, y este no paraba de lamentarse. Es más, mira para allá, esos son restos del antiguo restaurante El Progreso. Resulta que ese famoso fantasma o muerto de los lamentos que se quedó dormido y en esta bajada se fue directo al restaurante y lo destrozó, matando al instante a todos los clientes y empleados. Y él murió prensado, besando la foto de su familia. Y en días como este, cuando se cumple 1 año más de ese fatal accidente, se hace presente, evitando otra desgracia. Ahora comprendo que viajé con un muerto, pero uno bueno que desaparece año con año y te previene de una desgracia. Donde quiera que esté tu espíritu, camarada, que Dios te bendiga y encuentre paz a tu alma, y ojalá tu familia jamás te olvide. Que en paz descanse, mi amigo el trailero. La maldición de Tabasco, escrito por J.L. Sonailón. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook, El Rincón del Terror. Síguelo. No se imaginan lo que amaba ese camión, mi viejo Fiat 673, tan querido por algunos, pero odiado por otros, aunque la razón jamás me había cuadrado. Es más, me resultaba disparatada, insólita, pues varias personas unánimemente decían lo mismo, que estos camiones estaban malditos. Todo comenzó 2 años antes de su fabricación, un 21 de marzo de 1972, cuando Osmar Jesús Tabasco, por aquel entonces director general de Fiat Concord, fuera secuestrado, torturado y asesinado por miembros del ejército revolucionario. Pero, ¿qué relación tendría el crimen con la supuesta maldición? Sucede que Tabasco, previo a morir, había desarrollado los planos de su nuevo proyecto, un camión liviano, ligero y exclusivo para cargas pesadas. Sí, el Fiat 673. Sin embargo, la luz verde para iniciar su fabricación no ocurrió hasta mediados de 1974, cuando la compañía automotriz lanzó a la venta sus primeros equipos. Pese a ello, algo extraño comenzó a suceder. Los camiones en su mayoría sufrían fallas de gestación, las cuales muchas de ellas fueron padecidas en medio de las rutas, ocasionando de esta manera innumerables accidentes.
Desde entonces los choferes comenzaron a asociar las fallas mecánicas con el trágico final del empresario, por lo que el homenaje que Fiat le había brindado a su creador terminó convirtiéndose en una pesadilla. Los años pasaron, la historia quedó sepultada en el olvido y a excepción de mi padre, nadie más recordaba la maldición de Tabasco. Vaya a saber uno el porqué, pero él seguía creyendo fervientemente en su versión. Tal vez el haber nacido en el campo lo forjó a pensar de esa manera. Sin embargo, jamás había padecido una sola situación paranormal. Por eso me resultó extraño su disgusto al enterarse que conducía un viejo Fiat 673. Sinceramente, él nunca lo aceptó. Siempre me aconsejaba que estudiara, que dedicara mi juventud a una carrera o a cualquier otra profesión, pero menos como transportista. De igual modo, nunca le hice caso. Yo amaba los camiones, sobre todo el andar de las rutas, y a pesar de jamás sentir su apoyo, decidí cumplir mi sueño y trabajar de camionero. No obstante, corría junio de 1994. Llevaba unos pocos meses arriba del 673. El Colorado, como sabía decirle, principalmente por el llamativo color de su cabina. En fin, mis primeros viajes los hice a la provincia de Corrientes. Trasladaba botellas de gaseosa a una pequeña distribuidora en Virasoro. A veces regresaba vacío, otras repleto con paquetes de yerba mate que cargaba en las Marías. Para mi suerte, el trabajo no faltaba en aquellas épocas. Luego, a mediados de 2004, comencé a viajar con más frecuencia al norte argentino, visitando principalmente las provincias de Formosa y Misiones, pues allí las cargas no solo eran mejores pagas, sino que más livianas. Pese a ello, mis colegas se sorprendieron que aún condujera mi Fiat 673. Sin embargo, a todos les respondía exactamente lo mismo, que el Colorado jamás me había fallado. Nunca me dejó a la deriva en la ruta. ¿Por qué debería deshacerme de él? No tenía lógica alguna sus cuestionamientos. No obstante, los años continuaron su curso y para entonces habíamos atravesado muchas rutas del país, desde zonas áridas hasta sinuosos caminos nevados. Tantos kilómetros transitando juntos que, aunque les parezca extraño, generaba una conexión entre máquina y hombre, pues conduciendo juntos éramos uno solo. Sin embargo, todo cambió aquella noche del 2022. La realidad es que mi camión seguía tan impecable como la tarde en que lo compré. Nunca me voy a olvidar de aquel día. Paseaba con mi madre por la periferia de la ciudad, cuando desde la lejanía lo vi estacionado en la entrada de una finca. Desde entonces, siempre menciono lo mismo. Lo nuestro fue amor a primera vista. El Fiat le pertenecía a un viejo campesino, quien lo había heredado de su tío, quien en su momento fuera socio de Tabasco, por lo que el camión pertenecía a la primera línea de fabricación. Pese a ello, y a su enorme valor de mercado, pude conseguirlo a un buen precio, y si bien el 673 tenía más de 20 años de antigüedad, no dejaba de ser una estable reliquia. Pasaron casi 30 años de aquella tarde, y él no solo me vio madurar como chofer, sino que vivió a la par mío el crecimiento de mis hijos, el amor con mi esposa y muchas otras situaciones que juntos supimos atravesar. Sin embargo, una estrellada noche de enero, mientras volvíamos de un agotador viaje por la Ruta 14, todo ello cambió. Faltaba muy poco para el amanecer, y en el horizonte apenas comenzaba a tornarse rojizo el celaje, mientras una fresca brisa ingresaba como un torbellino desde la ventanilla. Todo estaba muy tranquilo. Solo debía manejar unos 10 kilómetros para finalmente llegar a una estación de servicio, en el cual descansaría. Sin embargo, a los pocos minutos, pude ver un sector de la ruta muy iluminada. Se trataba de un viejo camión envuelto en llamas. Intenté detenerme, pero la policía no lo permitió.
pues un oficial me indicaba que continúe el viaje por un camino lindero. En ese momento sentí pena y una profunda tristeza por el desafortunado chofer y sobre todo por su fiel compañero. Transité un par de kilómetros por aquel despoblado sendero, el cual a cada cierto tramo se volvía imposible de maniobrar. Pese a ello, el 673 no me abandonaba, hasta que de pronto alcancé a visualizar una silueta a un costado del camino. Pisé los frenos y en penumbras pude ver que se trataba de un anciano, quien levantando su mano imploraba que me detuviera. Abuelo, ¿qué le anda sucediendo? ¿Se encuentra bien? Señor camionero, necesito llegar al próximo pueblo. ¿Usted puede llevarme? No tengo inconvenientes. Lo único que voy a retomar es a la ruta 14. ¿Le sirve? Sí, por allí es a donde debo ir. Bueno, entonces suba. Gracias, señor. ¿Por qué circula por este camino rural? Me desvió la policía. Hubo un accidente al parecer de un camión. Oh, qué pena. La ruta 14 es muy traicionera. Por eso muchos la conocen como la carretera de la muerte. Así es, pero tengo el agrado de decirle que tras 28 años arriba de mi 673, nunca me ha sucedido nada. ¿En serio? Pues qué suerte entonces. Sí, este muchachito me ha tratado de maravillas en esta vida. Nunca me falló. Me alegra oír eso, señor. Su camión se ve impecable, muy bien cuidado. Lo felicito. Realmente ha estado en buenas manos. Al escuchar al jovial viejito, solo sentía con mi cabeza, pero fue en ese momento que noté la inscripción que traía su maletín, la clásica insignia con 3 líneas de FIA. Oiga, su maleta. Sí, ¿qué pasa con ella? ¿En dónde la consiguió? Qué extraña su pregunta. ¿Por qué quiere saberlo? Pues tengo entendido que esa línea de maletines se obsequiaba a los clientes que compraban los Fiat 673 en los 70. Exacto, caballero. Son una reliquia. Sí, el suyo se ve impecable. Lástima que el dueño original de este camión lo extravió. Qué pena oír eso. Encima, por lo que veo, esta gama es de las primeras en salir al mercado. Así es, al menos eso dicen. Es modelo 73. Oh, vaya. ¿Sabía usted que en este año solo 4 equipos a modo de prueba fueron fabricados? ¿En serio? Claro. Hombre, 2 de ellos los compró un empresario brasileño de apellido Mañez. Los restantes quedaron en manos de un socio de Tabasco. ¿Sabes quién fue él, verdad? Sí, el creador de estos Fiat. Exacto, el padre de la criatura, dirían muchos. Ahora pregunto, ¿cómo es que usted sabe tanto? Tengo mis historias, muchacho. Además, siempre fui un gran aficionado a la mecánica. Vaya que se guarda sus secretos, abuelo. Así sobreviví, amigo. No lo dudo. Aunque un pequeño detalle sí te contaré. Dígame, ¿sabes que estos camiones no son muy confiables, verdad? Pues, cuando comenzó su fabricación, su creador ya no estaba entre los vivos. En fin, uno de sus ingenieros fue quien se hizo cargo de supervisar el ensamblado del motor, pero ejecutó varios cambios, todos ellos para abaratar costos y llenar de dinero sus bolsillos. Entonces, ¿qué crees que pudo suceder? Pues malos resultados, seguro. Así es, desde entonces el 673 fue conocido por su nefasto andar, sus recurrentes fallas motoras y sobre todo por la poca seguridad que brindaba. Santo Dios, jamás pensé que esa era la razón de su mala suerte. Pensar que muchos, incluyendo a mi fallecido padre,
Creían que todo se trataba de la maldición de Tabasco. En parte puede ser. ¿Acaso no crees en fantasmas? La verdad que no. Jamás me topé con uno. Y sí, en el fondo tienes razón. Sin embargo, me acostumbré a pensar que en la vida todo puede suceder. En fin, aquí me bajo, muchacho. Te agradezco el aventón. Por favor, abuelo, un placer su compañía. Si necesita que lo traiga otro día, aquí le paso mi número telefónico. Gracias, gracias. Igual. No creo que haga falta. Luego de ello, el anciano bajó lentamente del camión y antes de cerrar la puerta, me dirigió una mirada con triste mueca. Parecía querer decirme algo. Señor, ¿se encuentra bien? Sí. Oye, ¿conoces la Posada de los Pájaros? Sí, está a unos 30 kilómetros al norte. Acaba de pasar por su entrada. ¿Qué pasa con ella? La próxima vez que cruces por allí, detente. No importa si es de noche o de día. Solo aparca a un costado de la carretera y con tranquilidad disfruta del avistaje. Sinceramente, al escucharlo y ver cómo sonreía, pensé que el hombre estaba enloqueciendo, pero por respeto a su edad, asentí con la cabeza. Mientras comenzaba a apretar lentamente el acelerador para continuar el viaje, pasaron no más de 15 minutos, cuando de repente comencé a percibir el pesado sueño, al punto de obligarme a detener la marcha sobre la dársena de la ruta, y ni bien apagué el motor, caí profundamente dormido. No obstante, desperté bruscamente sobresaltado y en tanto podía sentir mi camisa pegada a la piel, signo de que había transpirado demasiado. Abrí la puerta del camión y refresqué mi cara con agua del tanque. Luego, mientras caminaba de regreso a la cabina, pude observar que el horizonte seguía viéndose rojizo, señal que mi sueño había sido bastante breve. Luego subí al 673 y continué camino. Al principio me sentía confundido, pues no recordaba con certeza a qué altura de la carretera me encontraba, pues había lugares específicos que me parecía ya haber transitado. De igual manera, seguí mi marcha sin darle importancia, pero todo eso cambió cuando a unos escasos 50 metros comencé a visualizar un enorme cartel blanco con letras negras. En ese instante, clavé los frenos con el riesgo de ser embestido desde la retaguardia. Pero tanto fue mi temor que al leer el cartel ya nada más me importó, pues me encontraba frente a la Posada de los Pájaros, el mismo lugar que el anciano recomendó que me detuviera. En ese momento no comprendía nada. ¿Cómo podía estar allí? Se hacía más de una hora que lo había pasado. Algo andaba mal. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Pese a ello, estacioné sobre la banquina y me volví a bajar del camión. Me sentía mareado, mi cabeza estallaba y el estómago se retorcía de náuseas. Comencé a caminar en círculos mientras pensaba que tal vez todo fue un mal sueño. Seguramente el accidente y el anciano jamás existieron. Probablemente fueron producto de mi cansancio. En tanto, miré la hora. Habían transcurrido unos 20 minutos, lo suficientes para volver a retomar el camino. Así que por enésima vez continué con mi viaje. Sin embargo, a los pocos kilómetros observé varios vehículos varados en la ruta y poco más adelante un automóvil incendiándose en la banquina. Ese fue el instante preciso en que sufrí un intenso déjà vu, pues sin darme cuenta estaba en el mismo lugar del accidente que había visto en mi sueño. De pronto, empecé a sentir un cosquilleo brotar de mi espalda y al instante, una extraña sensación de terror invadió todo mi cuerpo. No entendía qué pasaba, hasta que de la nada, un rimbombante bocinazo me trajo nuevamente a la realidad. Allí fue cuando me percaté que los vehículos comenzaban a circular por un camino lindero. Sí, el mismo de mi sueño. Reconozco que estaba asustado.
Más aún cuando transitando observé sobre el costado de un árbol al misterioso anciano. El hombre volvió a hacerme señas. Eso me inquietó, pues habiendo tantos vehículos justamente me detuvo a mí. Entonces frené mi camión y temeroso le hablé. Dígame, señor, necesito un aventón. Buena, joven. No, solo quería pedirte mi maleta. ¿Su qué? Exclamé sorprendido. Mi maletín de Fiat. Lo dejé en tu camión. ¿Qué sucede? ¿Ya no me recuerda? En ese instante comencé a temblar de miedo. ¿Acaso no había sido un sueño? Sin embargo, más me asusté cuando sobre el colchón de la cabina yacía apoyada su vieja maleta. Entonces, con temor estiré mi mano, tomé el maletín y con suma desconfianza se la entregué al abuelo. Gracias, muchacho, me alegra verte. Sinceramente pensé que no ibas a detenerte. Usted me hizo señas. ¿Por qué no habría de hacerlo? No me refiero aquí, sino en la posada de los pájaros. Entonces, lo que sucedió es real. Sí, obvio que lo es. Todo, menos yo. En ese instante no puedo describir lo que realmente pasó. Simplemente el anciano desapareció. Desde entonces, quise tomarme un tiempo, alejarme de la ruta. No entendía qué había pasado. ¿Acaso existió un fallo de la realidad? ¿El camión que se incendiaba en mi pesadilla era realmente yo? Si bien intenté olvidarme de aquella experiencia, sabía que ese hombre era mi destino. Entendí que si no detenía mi marcha frente a esa posada, tal vez hoy estaría en un cajón. Ese sujeto salvó mi vida de una muerte segura. De alguna astral manera logró advertirme sobre aquella tragedia. Todavía no puedo creerlo. Su presencia me salvó esa noche, aunque lo más increíble es lo que sucedió ayer. Mi esposa recibió del correo una misteriosa caja, la cual tenía una etiqueta con mi nombre. Al abrirla, volví a sentir aquel viejo temor, pues dentro de ella estaba la condenada maleta y en su interior había una antigua fotografía del anciano, la cual llevaba la inscripción de su nombre, un tal Osmar Jesús Tabasco. Todos los derechos reservados a JL Sonailón. Recuerda visitar su página y decir que va de mi parte. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.